Voy a darte la bienvenida con unas breves palabras, Ramón. Es la segunda vez, la primera hace unos años en el Ateneo, que tengo la satisfacción de darle la bienvenida, en este caso telemática, a nuestro invitado de esta tarde y pronunciar unas breves palabras de presentación, aunque bien es verdad que nos podríamos saltar este trámite al ser el profesor Tamames una persona sobradamente conocida por su larga trayectoria académica, política y profesional. Su currículum es realmente extraordinario. Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, catedrático de Estructura Económica en las Universidades primero de Málaga y a partir del año 1970 en la Autónoma de Madrid. Asimismo, ha desarrollado una importante tarea de investigación y divulgación acerca de la estructura económica de España y las relaciones económicas internacionales. Es autor de un gran número de libros y artículos sobre economía española e internacional, así como ecología, historia y cuestiones políticas. Entre sus obras destacan Estructura económica de España, Los monopolios en España, la economía española, Guía del mercado común europeo, Diccionario económico, Un nuevo orden mundial, La reconquista del paraíso, Más allá de la utopía, y uno más reciente que a mí me gustó mucho, que es Buscando a Dios en el universo, y muchos otros. Creo que el día 7 ha publicado el último, La mitad del mundo, que fue de España. Bien, ha sido consultor económico de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es doctor honoris causa por las universidades de Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekín y Rey Juan Carlos I, miembro del Club de Roma desde 1992, Premio Rey Jaime I de Economía en 1997 y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en 2003. Por todo ello, como comprenderéis, es un lujo tenerlo hoy entre nosotros. Pero también lo es, compañeras y compañeros del Círculo de Economía de Mallorca y de Menorca, y lo es por su activismo político en el tardofranquismo y su protagonismo como constituyente durante los años de la transición política, transición que algunos quieren denostar ahora, hablando peyorativamente del régimen del 78. Esta gente se olvida que desde posiciones de izquierda, personas como Ramón Tamames, haciendo gala de un gran sentido de Estado, aceptaron tejer alianzas con la OCDE y el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario en busca de amplios consensos que hicieron posible, en primer lugar, los pactos de la Moncloa. En estos pactos el papel del Partido Comunista de España y del profesor Tamames fueron fundamentales, y posteriormente la Constitución del 78, que ha dado a nuestro país el periodo más prolongado de bienestar, progreso y estabilidad democrática de nuestra historia. Precisamente en estos momentos difíciles y convulsos que vivimos en España, con una crisis sanitaria, económica, social y también territorial, debido al encaje de Cataluña en España, se echa en falta, frente a la bronca y a la crispación política actual, la altura de miras de los políticos de la transición, a los que rindo hoy mi humilde homenaje en la persona de don Ramón Tamames, quien, por cierto, fue posteriormente un leal colaborador del artífice de la transición, el presidente Adolfo Suárez. Ramón, por último, antes de cederte la palabra, quiero que sepas que tengo el mismo interés en oírte hoy que el día que te escuché por primera vez, el año 1973, a propósito de la conferencia que pronunciaste en IBEDE, la Escuela de Negocios que, tutelada por IESE, se puso en marcha en Palma de Mallorca, bajo la dirección, recordarás, de Jesús Monzón. Nada más, querido Ramón Tamames, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y tuya es la palabra.
Bien, muchas gracias al presidente del Círculo de Economía de Menorca. Somos amigos hace mucho tiempo, como él mismo ha dicho, y casi empezaría por lo último que has comentado, Jesús Monzón, que después de una serie de vicisitudes políticas durante la Segunda República y la Guerra Civil, incluido la invasión por el Valle de Arán, me parece que fue el Valle de Arán, él al frente de un conjunto de soldados de la Segunda República, decía, estuvo allí más de una semana y luego pasó tiempo en la cárcel, viajó por toda Iberoamérica, especialmente México, y al volver estableció el IBEDE, el Instituto Balear de Economía de la Empresa, que todavía cuando me encuentro a gente de empresa importante me dicen, nosotros estudiamos en el IBEDE. Fue un centro de preparación y Jesús una persona noble y formidable. Le dedicamos un gran recuerdo. Hoy, como también ha dicho señor Tuzó, el presidente del Círculo, y me alegro de que haya colegas de otras islas, Mallorca y supongo que también Ibiza, pues vamos a hablar de la situación económica a partir de la pandemia. Está todo resumido en este libro que es Más allá de la pandemia, y se subtitula un poco por la editorial, me lo pidió, El plan Tamames para salir de la crisis, que es un compendio de todo lo que ha sucedido. Incluso con relaciones interesantes con la administración, he hablado con altos directivos de esa administración económica de la pandemia en la vicepresidencia segunda del gobierno actual, y podríamos decir que se trata de sintetizar qué ha pasado y qué remedios se han puesto, o qué pretensiones de remedios se han puesto. La pandemia ha sido un hecho inusitado, se ha calificado inicialmente de cisne negro, no se conocían cisnes negros y de los hechos sorprendentes se calificaban así, luego ya se descubrieron cisnes negros en Australia, por cierto. Sin embargo, en la lejanía de los tiempos ha habido situaciones epidemiológicas iguales o mucho peores, porque hoy tenemos un conocimiento de la medicina, tenemos posibilidades preventivas, posibilidades de comunicación inmediata, pero figúrense lo que fue la peste negra en el siglo XIV, cuando Cataluña perdió casi 2/3 de su población. La demografía castellana, que se mantuvo mucho más incólume y menos agredida, fue cuando precisamente avanzó, y eso significa precisamente el gran poderío de otras formaciones políticas de la península. Hemos tenido también la crisis de 1918, una crisis llamada indebidamente la gripe española, porque España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial y aquí había información sobre los problemas sanitarios, mientras que en los países contendientes había una rigurosa censura. Estaba muriendo ya más gente por la gripe española llamada que no en el frente de combates, en los frentes de combate. Tremendo, casi 50 millones de víctimas, como se ha dicho. Y tenemos también todavía el desconocimiento de cómo se propagó, mejor dicho, cómo se originó esta crisis en el distrito chino de Wuhan. Son las primeras noticias que hay. Se atribuye a un laboratorio que estaba guardando los virus de la pandemia, el célebre coronavirus. Se discute esto, se dice que un viajero de fuera de China llevó la peste a la propia República Popular. Se discute, la Organización Mundial de la Salud tiene criterios encontrados, incluso el presidente, o mejor dicho, el director ejecutivo de la Real Academia Española
Santiago Muñoz Machado dice que esto podría llamarse la peste china. Bueno, vamos a dejarlo en la epidemia de COVID-19, que es como se clasifica científicamente. Cambió la vida con los confinamientos, cambió la vida en el sentido de estar, llegó a haber seguramente 4.000 millones de personas en sus casas en un momento por más de 3 meses, y cambió la vida en el sentido de mucho más ocio obligado, mucha televisión, más que lectura, y también dos elementos positivos, la economía digital y el teletrabajo, que en pocos meses ha avanzado más que en años. Esta comunicación que estamos teniendo ahora entre Madrid y las Islas Baleares es una muestra de esa telecomunicación que está sirviendo ya para muchas actividades que antes se hacían presencialmente. Hemos tenido primeras reacciones a la pandemia. Yo en España propuse la configuración de un comité de sabios, como se hizo, por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado con la Comisión de Patrón Oro, o como Inglaterra hizo con el Patrón Oro también en el siglo XIX, en el siglo XX, o como hizo Italia y como hizo Francia en la pandemia, pues se configuraron una serie digamos, comités de estudio que en España no se produjeron, a pesar de que el gobierno siempre habló de su comité de expertos con un centenar de economistas, nunca se han conocido los nombres. Y podríamos decir que la pandemia se intentó abordar primero en España, en el Congreso de los Diputados, con un comité de reconstrucción nacional que no funcionó. No funcionó. Yo creo que la presidencia de Patxi López fue un desastre. No dejó ir a declarar allí a una serie de economistas, entre los cuales me incluyo. Los avances de este libro están en la web del Congreso porque yo los envié y allí están registrados, pero la presencia de muchos expertos fue rechazada indebidamente. No sirvió para nada aquella experiencia del Congreso, luego ha sido directamente el gobierno y las comunidades autónomas las que se han ocupado de esta cuestión. Yo dividiría, para el análisis que vamos a hacer, dividiría la cuestión en 4 grupos. Primero, la sanidad; segundo, la economía; tercero, el estado de bienestar; cuarto, la ayuda europea. Esos son los factores más importantes. Y a partir de ellos hay toda una dinámica de intentos de reajustes, de intentos de frenar lo importante de la crisis, que fue una caída de la demanda, pues que se ha estimado, yo la estimé en el documento que envié a las Cortes Generales, lo estimé en el 11,8. Prácticamente dimos en el clavo. Antonio Rueda Guglieri, un ayudante mío, y yo dimos esa cifra del 12% y prácticamente es la que determinó después el propio gobierno después de muchas elaboraciones. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se vio desde el principio que se perdía la temporada turística. La temporada turística eran pues como 90.000 millones de euros, aproximadamente un 8% del PIB, y con otros parones importantes, sobre todo en la automoción, concretamente en la hostelería asociada al turismo, etcétera, etcétera, se llegó a ese 12%. Claro, una caída del 12% significa que mucha gente, si no hubieran métodos de compensación económica, estarían no solo en el paro, sino en la miseria más absoluta. Lo que se ha intentado es recomponer la demanda con toda una serie de medidas, fundamentalmente de asistencia social, que vamos a estudiar en su momento. Sanitariamente, lo que se intentó con el confinamiento está muy claro: no colmatar las posibilidades de la sanidad pública. Si no hubiera habido confinamiento para ralentizar, por así decirlo, la difusión del maligno, del virus, pues los sistemas sanitarios se habrían visto sobrepasados y habríamos llegado a un caos médico. Estuvimos en un momento muy cerca no del caos,
sino de la colmatación de los sistemas sanitarios, cuando prácticamente el 100% de muchos hospitales de las UCIs estaban dedicadas precisamente a la pandemia. Se ha hecho un gran esfuerzo sanitario. También se ha reconocido que España no está tan formidablemente bien como se decía en el sistema sanitario. En la crisis prácticamente nos hemos enterado que mientras Alemania tiene 8 camas por cada 1.000 habitantes en sus hospitales públicos y privados, nosotros estamos en 3,8, menos de la mitad, por ejemplo. Y también tenemos muchos médicos y menos enfermería que la media europea. Lo que pasa es que esto se nota sobre todo en momentos de grandes crisis, como ha sido precisamente o como está siendo todavía en la cuarta oleada del virus que estamos pasando, ya más atenuada que la primera y que la segunda y la tercera fueron las más fuertes seguramente, pues se puede decir que el problema sanitario está bajo control y con la vacunación pues las posibilidades son mucho mayores. Lo que pasa es que la vacunación, aparte de los problemas técnicos que ha habido con algunas vacunas, etcétera, se puede decir que el propósito principal de España habría sido vacunar a toda la población al final de la primavera. Eso no ha sido factible y vamos a tener todavía un problema muy serio con el turismo este verano, porque con eso de llegar al 70% de vacunación en el mes de julio no llegamos a abrir al 100% como habría sido deseable la oferta turística española, que está todavía muy, muy, digamos, retraída de lo que era su situación normal. Esas son las cuestiones sanitarias más importantes y tenemos la obligación de rendir un tributo a los sanitarios, desde médicos hasta auxiliares de enfermería y a los servicios de todo tipo de la red hospitalaria. Tenemos que rendirles un homenaje y todo nuestro afecto por lo mucho que han hecho. Entramos ahora en la cuestión económica. ¿Cómo se compensan ese 12% del PIB que ha caído, por así decirlo, por el freno del confinamiento y por otras razones? ¿Cómo se ha intentado? Pues esto tiene en economía un nombre muy concreto, que es cebar la bomba. Cuando nosotros vemos una bomba de agua, con su manubrio le damos y el agua sale, porque la tubería vertical de la bomba está llena de agua y se conecta y los émbolos funcionan desde el principio. Pero cuando se ha retirado el agua de la tubería principal, la bomba está seca y lo que hay que hacer es echarle agua, eso se llama cebar la bomba, y cuando ya se cubre la tubería central toda, se le puede ya impulsar por la mano o por un motor eléctrico y tenemos un flujo normal. Nosotros queremos restablecer el flujo normal de la economía, teníamos que cebar la bomba. Y cebar la bomba es el agua que se ha echado para poder funcionar normalmente a través de toda clase de subsidios, de apoyos económicos, etc. Es una técnica que desarrollaron los economistas keynesianos, discípulos de Keynes, en Estados Unidos durante el New Deal, el gran acuerdo económico del presidente Roosevelt. Precisamente en 1933 se alcanza el nivel más penoso de la Gran Depresión en Estados Unidos, con una caída de la renta próxima al 30% y un paro por encima de esa cifra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se pone en marcha el sistema de ayudas de Roosevelt frente a lo que había sido la presidencia de Hoover, que había sido un desastre. Incluso Hoover tuvo, mejor dicho, antes que Hoover, me parece que fue Coolidge, tuvo un ministro, un jefe de tesorería que decía: ¿por qué tenemos que ayudar a los que se han arruinado en la bolsa? La bolsa es un juego económico y el que juega ya sabe que se puede equivocar y puede perder. Claro, pero no pierde solamente el que juega, sino todo lo que se mueve a través de los dispositivos de la bolsa y de los mecanismos financieros. Si cierran los bancos, no solamente sufren los dueños de los bancos, los accionistas, sufre toda la población, porque el sistema de circulación financiera se derriba por completo. Es tremendo.
En Estados Unidos quebraron más de la mitad de los bancos y en España, pues la inflación, como en España quiero decir, perdón, como éramos un país bastante autárquico, bastante separado del resto del mundo, además con un sistema muy proteccionista en frontera, pues la guerra civil en España no fue una consecuencia de la depresión, como se dice, fue consecuencia de otras cosas, de enfrentamientos diversos, fundamentalmente ideológicos, que precisamente dice, hablando de lo que ha dicho el presidente del Círculo, tendríamos que analizar nuestras cuestiones y nuestras dificultades en vez de embadurnarnos en una lucha ideológica pensando que hay que exterminar al adversario, ¿no? El adversario hay que convivir con él permanentemente. Podemos discutir, pero no combatirnos unos a otros, como sucedió en el año 1936. Volviendo al tema en su centralidad, las ayudas, ¿cuántas han sido y cómo han funcionado? Pues yo he contado 22 intervenciones públicas, 22. No las voy a relatar todas porque nos llevaría toda la tarde. Pero, por ejemplo, los créditos, los créditos del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, avalados por el Estado. Se presta dinero, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, ese era el propósito, hasta 3 años con intereses bajos, aunque no tan bajos como el cero que practica el Banco Central Europeo frente a la banca privada. Los créditos han estado hasta el 2,5 aproximadamente por 3 años, ahora se pueden prorrogar. No hay que hacer devoluciones en el primer año como se pensaba cuando la recuperación parecía rápida. La recuperación está siendo mucho más lenta y los créditos no se pueden devolver tan fácilmente. Entonces, eso ha sido como 100.000 millones de euros en créditos de ese tipo. Y luego también se han avalado por el ICO, por el Instituto de Crédito Oficial, emisiones de bonos de muchas empresas que tienen necesidad de garantizar la devolución a los bonistas, a los que compran los bonos, a los que compran las obligaciones, los papeles de deuda, pues también están avaladas por el Estado. Esa cifra ha podido llegar a unos 40.000 millones y son empresas ya mucho mayores que la Generalidad. Y luego, pues, tenemos ya los apoyos a la solvencia de las empresas estratégicas. En empresas que se consideran importantes puede haber créditos especiales. El caso de la aviación plus ultra, motivo de escándalo donde los haya, porque es una vergüenza que una compañía con poca actividad y además en una situación penosa por ser en parte venezolana, pues resulte que se le asignan medio centenar de millones de euros indebidamente porque se sabe que es una compañía zombie, es decir, que parece que vive pero está medio muerta. Y entonces ahí ha faltado la crítica no pública, porque la prensa se ha incendiado con este tema y con otros que están parecidos que están surgiendo, pero yo creo que ha faltado una alta autoridad independiente. En los créditos de una serie de empresas estratégicas puede haber intereses políticos del propio gobierno o de las acciones que están en la coalición del propio gobierno. Las empresas estratégicas es el caso más virulento. Luego ha funcionado naturalmente el SEPE, el Servicio Estatal del Paro, mal, porque no está digitalizado, porque no está bien organizado y de pronto se han presentado expedientes de desempleo pues de cantidades impresionantes y no ha habido capacidad humana para, digamos, que todo eso funcionara como un reloj o como un ordenador que se dice ahora. ¿Por qué? Pues sencillamente por falta de buena organización. Ahora a marchas forzadas se está intentando hacerlo. Pero ¿cómo se financia la ayuda a un paro creciente que se puede estimar en casi 1 millón de personas? Además, los ERTES, los expedientes de regulación de empleo temporal, pues ya saben ustedes que es una figura
que no se despide a los trabajadores que no trabajan por confinamiento, etcétera, sino que siguen estando en nómina, pero se les paga un 70% de su salario por la seguridad social. Esos ERTEs han llegado a estar en casi 4 millones de personas. Ya se han venido incorporando con la desescalada, se han ido ya reincorporando trabajadores, pero todavía tenemos casi 1 millón. Y con 4 millones de parados normales, entre comillas, que habría que decir, pero que no son tan normales, claro. Con 4 millones de parados en total, se puede decir que estamos en una situación muy difícil, muy difícil. Y que naturalmente exige recursos. Los recursos de Europa no llegan tan fácilmente ni tan pronto. Entonces ha habido una expansión muy fuerte de la deuda pública. Todo lo que estamos diciendo se ha financiado con deuda pública. Afortunadamente el mercado internacional está muy bien porque España está emitiendo deuda a corto plazo, pues incluso con tipos de interés negativos. A medio plazo la media de la deuda española está en el 1,5% de interés. Es, por lo tanto, una situación buena en ese aspecto hasta que las tensiones inflacionistas lleguen a aparecer y entonces la deuda se encarecería. Llegamos a estar en los años 2008 y 2009 a una media del 4,5%. Eso no lo soporta una economía nacional como la española. Afortunadamente hoy estamos en una situación mejor, pero hay que frenar lo posible que haya una especie de acumulación de bola de nieve, por así decirlo, de la deuda pública. La deuda pública es importante, por lo tanto ha llegado al 120% del PIB. Hemos tenido un aumento del 20%. Estamos en un billón y medio prácticamente de deuda. Recuerden que cuando ingresamos en la Unión Monetaria el año 1998 estábamos en el 70. Después, con una buena administración y un tiempo bastante favorable, pues una coyuntura bastante favorable, bajamos al 30% con las privatizaciones de las empresas públicas. Recuerden, del INI, etcétera, etcétera. Se vendió todo eso y la deuda se redujo mucho. Pero luego con la crisis del 2008 volvimos a las andadas, volvimos a empezar a crecer hasta llegar al 100% del PIB y ahora damos un subidón del 20% y, como dicen los castizos, y lo que te rondaré morena, porque podríamos llegar el año que viene o el siguiente al 130%. Eran los niveles que tenían Italia y Bélgica. Ahora muchos países europeos ya están en más del 100%. Y por lo tanto, no es aquello de mal de muchos consuelo de tonto. Lo que pasa es que es verdad que la coyuntura hoy ya afecta a todos en la globalidad de la pandemia. Hay también otros sistemas, las prestaciones extraordinarias para autónomos. España tiene más de 3 millones de autónomos, se quedaron sin trabajar muchísimos, con unos ciertos requisitos. Se les ha aplicado un método de subsidio de paro mayor de lo que existía, aunque ha habido muchas quejas de que no ha llegado a todos, ni mucho menos. Y luego ya como remedio global, pues la insuficiencia de cotización, los que han perdido ya como digamos, han perdido los derechos de la seguridad social, pues resulta, porque se les han pasado las prórrogas, ha habido una ampliación de tiempo con una cantidad pequeña de unos 400 euros por mes, pero sobre todo ha nacido una nueva institución que es el ingreso mínimo vital. Ustedes habrán oído al ministro Escrivá, que se ocupa de la seguridad social, hablar de este tema, y no hemos llegado a las cifras que se pensaba de ingreso mínimo vital de hasta 3 millones de personas, gente en la pobreza, por así decirlo, sino que estamos por debajo, bastante por debajo de 1 millón, porque los requisitos que se piden, pues lógicamente hay que tener en cuenta si hay patrimonio, si hay otros ingresos, etcétera, etcétera, porque no se trata de crear una especie de embalse de parados pobres y que resulte que se van a asociar ya definitivamente
a esa situación lamentable para todos. También ha habido algunas medidas, por ejemplo, las empresas con problemas y que estaban en línea de concurso de acreedores, la suspensión de pagos que se dio antes y la quiebra finalmente, pues ha habido una prolongación de la obligación de prestarse a los concursos de acreedores y todavía está la prórroga hasta hasta final de este año. Y es un problema serio porque hay muchas decenas de miles de empresas en esta situación y habría que establecer un mecanismo. Tenemos solo 70 tribunales de lo mercantil que se llaman, que son los que se ocupan de estas cosas, son totalmente insuficientes para la acumulación de problemas que tenemos. Se han prorrogado cuestiones ha habido moratorias de alquileres, de hipotecas, de créditos, se han aplazado los pagos y luego también se han prestado a una reducción los inquilinatos, ha habido una morosidad empresarial que no está bien medida, pero que puede ser muy importante. Y luego ha habido problemas especiales en sectores muy amplios como el turismo, que han pedido un plan general de compensación. No se ha hecho todavía, ni mucho menos, ustedes lo sabrán especialmente en Menorca, aunque la ministra encargada de la parte de turismo ha dicho ya se han beneficiado del ERTE y algunas empresas pequeñas están en los créditos avalados por el ICO. Es verdad, pero no es suficiente. No tenemos un plan especial para el turismo, como no. En cambio, la automoción ha funcionado, yo creo que mejor, porque son solamente 6 o 7 empresas las que hay, las importantes fabricantes de automóviles, prácticamente todas de matriz extranjera. Por lo tanto, luego hay sectores muy castigados, como la cultura, etcétera, etcétera, y luego se han prohibido el reparto de dividendos de los bancos para evitar que los bancos entren en situación difícil, porque la morosidad está creciendo, estaba en un 4% de no devolución y puede crecer. Entonces, todo este cúmulo de 22 medidas, pues mal que bien han funcionado, con problemas técnicos de digitalización insuficiente, con mecanismos poco fluidos que se han ido, digamos, lubrificando con la crisis, etcétera. Y el resultado, pues, es que no ha habido un colapso total, que es lo que se trataba de evitar. Colapso total no ha habido, y lo que sí hemos tenido es el 12% de caída. Una recuperación muy rápida en el tercer trimestre, que hizo pensar en el optimismo de un 16% de crecimiento. ¿Pero por qué? Porque después de un confinamiento terrible se abrió la mano, la desescalada en el verano fue tremenda, el turismo interno funcionó mucho, no en lo internacional, y hubo una recuperación importante. Ya en el cuarto trimestre prácticamente no ha habido recuperación y el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, la propia ministra de Economía decía que iba a ser muy reducido. Yo creo que no llegará ni al 2%. Claro, recuperar el 12% significa que tenemos que crecer más rápidamente de lo normal para ir compensando la caída de los años anteriores. Ha habido, tercer tema, un estado de bienestar que se ha recortado en cierto modo. Estamos en peor situación, han crecido las desigualdades. Los más afectados por las crisis son los que tienen problemas económicos, los que no tienen capacidad de resistencia. Un fenómeno interesante es que las cuentas bancarias personales, familiares, han crecido mucho. ¿Por qué? Porque todos los ingresos que alguien puede tener los guarda, gasta menos en prevención de que pierda su trabajo después de los ERTES y después de las ayudas de apoyo extraordinario. Ha habido un deterioro de la situación, han funcionado los bancos de alimentos, una muestra de solidaridad grupal, incluso el ejército ha funcionado bastante bien, la intervención de Fuerzas Armadas en los temas de hospitalización han sido notables y yo creo que dentro de lo que cabe, pues
el sistema de comunidades autónomas por lo menos ha servido para descentralizar muchas actividades en las comunidades autónomas y funcionando mejor o peor, las comunidades han tenido un papel muy importante en todo el ajuste. Es un extraño federalismo en mutación por la crisis que habrá que ver en qué queda después. Ese comité interterritorial de sanidad que se reúne telemáticamente en los últimos tiempos. Vamos a ver después del estado de alarma qué queda, porque no lo sabemos aún. Si hay una desescalada muy fuerte, estamos en peligro de avanzar otra vez en los términos negativos de mayor incidencia y de mayor presencia en las UCIs, etcétera. Es un equilibrio difícil. Si tuviéramos el problema sanitario, pero la fabricación de vacunas y sobre todo el sistema de distribución de la Unión Europea no han funcionado bien. Y además hay que decir que el Estado español no ha apoyado la investigación. En el CSIC teníamos capacidades para disponer ya de vacunas españolas, pero ha faltado dinero incluso para las experimentaciones en seres, en animales. Por ejemplo, no ha habido posibilidad. Ya sé que hay una gran protesta nacional contra la vivisección, etcétera, etcétera, pero desde la primera vacuna que hemos tenido, son compañías que han tenido cantidad de dinero para hacer esas pruebas, porque cosas que había que hacer en 3 o 4 años se han hecho en menos de un año. Entonces el estado de bienestar se ha deteriorado, evidentemente. Es curioso que ha habido una caída muy fuerte de la delincuencia, entre otras cosas por el confinamiento, y yo creo que ese es un dato también interesante, viendo en cambio que en algunos países pues los saqueos de las zonas, de los puntos de distribución han sido más que notables. Entonces el último punto de que yo quería analizar es el de la ayuda europea. La ayuda europea, para decirlo claramente, son varias instituciones. Una cosa que se llama el SEUR, que ha dado dinero ya a España, préstamos de 20.000 millones para facilitar, digamos, las medidas sociales que he citado, y que se tienen que devolver esos millones. Luego, lo más importante, yo diría, es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, si no existiera, habría que inventarlo otra vez. Y los buenos tiempos de Draghi, de Super Mario Draghi como presidente, han sido formidables, porque él dijo, por mantener el euro haremos todo lo que sea necesario. Y la señora Lagarde, que es la actual presidenta, al principio tuvo sus dudas, pero después ha asumido el mismo papel que Draghi, que no en vano está al frente de Italia, porque lo hizo muy bien al frente del Banco Central Europeo. Es bueno resaltar lo que funciona, eso es muy bueno, yo creo. Entonces, el Banco Central Europeo compra deuda española en el mercado secundario, no compra a la puerta de la tesorería española, compra en el mercado secundario porque previamente intervienen los bancos, pero luego compra deuda a los bancos y en estos momentos tiene pues 300 o 400.000 millones de la deuda española están en el Banco Central Europeo. Y luego da créditos a la banca privada, a todo el sistema bancario le da dinero, la liquidez se hace con dinero que está creando el banco, el balance del banco está creciendo, claro, frente a una serie de garantías, a veces de bonos casi basura, el propio banco da dinero y eso es creación de dinero, y el banco tenía un capital o un activo, digamos mejor, de 3 billones hace poco, hace 10 años, hoy está probablemente el camino de los 5 billones. No es malo mientras no haya inflación, y no hay inflación a la vista. ¿Por qué? Pues porque hay una demanda muy frenada. Mientras esté frenada esa demanda, los precios no van a tender al alza, salvo que haya circunstancias monopolísticas, como es el caso de la OPEP y Rusia, con el crudo de petróleo y los derivados del petróleo. Y luego, finalmente, está el Fondo de Recuperación Europea, que es lo que
ha hecho una promesa a España de 140.000 millones, la mitad en créditos y la mitad en subsidios. Bueno, y ahí está el problema actual del reparto de esos dineros. Ayer hubo una sesión en las Cortes, el miércoles, una sesión muy agitada de cómo se está repartiendo el dinero. Al final es a dedo, no funcionan los sistemas de concursos ni de una alta autoridad imparcial para ver que se dé solamente a las peticiones solventes, etcétera. Se está haciendo una aplicación bastante en función de las presiones. Hombre, se busca la digitalización, sí, los proyectos, se busca la transformación ecológica, el cambio del sistema energético de renovables que sustituyen a las derivadas de los fósiles, etcétera, etcétera. Pero se puede decir que no ha habido, en mi opinión, una distribución racional y sobre todo pensando en la solvencia. Ha habido mucho dedo, una distribución muy digital en el sentido peor de la expresión, en mi opinión. Y podemos tener un problema de que muchos de esos proyectos no sean solventes en realidad. Todavía quedan tiempo porque el dinero europeo va a tardar en llegar. Supongo que hay muy pocos contratos, se habla solamente de 6 proyectos ya firmados, los PERTES que se llaman, pues solamente 6. Tengo aquí precisamente, lo pedí ayer al Ministerio de Economía y tengo el plan que se presentará en la Unión Europea dentro de pocos días, donde ya hay una idea de cómo se van a distribuir los fondos, etc. Pero no me gusta nada la forma en que se ha planteado esto. Y en el libro se proponen nuevos mecanismos. Y por último, ya además de cebar la bomba y compensar la caída de la demanda y con estos sistemas de apoyo, de subsidios, etcétera, yo creo que en el plan de recuperación tendrían que plantearse problemas importantes demográficos. Estamos en una caída de natalidad brutal de menos de 1,3 hijos por mujer. El camino del país con menos natalidad, que es Corea del Sur, con 0,9 hijos por mujer. Para seguir creciendo se necesita 2,1, lógicamente por razones obvias. Y luego se puede decir que no hay un estatus laboral para más de 1 millón de personas que quieren seguir trabajando y que aportan su experiencia, que es muy importante. Ni hay programas todavía para la España vaciada y todavía está poco definida la cuarta revolución industrial del G5 y también diríamos que no se presta suficiente atención al liderazgo de los empresarios y hay mucha intervención estatal, con muchas ganas de nacionalizaciones por parte de una fracción del propio gobierno, de ese mecanismo de gobierno que se ha llamado el método Frankenstein. La cultura del esfuerzo yo creo que no se valora. La educación y formación profesional sigue bajo mínimos, la formación profesional sobre todo. No hay un patriotismo de la honestidad, es decir, valorar más a los empresarios verdaderamente honestos. Tenemos muestras continuas de agresiones al propio concepto de empresario. Luego, podríamos decir que en medio de la pandemia, cuando la generalidad de los países bajan impuestos, aquí se está hablando ya de subirlos. Incluso comunidades autónomas que tienen una competitividad fiscal porque tienen impuestos más bajos, se les acusa de déficit, de dumping social, de dumping fiscal, etcétera, etcétera. Yo creo que es una política muy conservadora, pretendidamente de izquierdas, pero lo que hace es frenar la economía. Ahí luego yo creo que tenemos que darnos cuenta que los problemas de la inmigración se producen en gran medida porque las zonas de emisión de migrantes, sobre todo África, están en una situación lamentable y yo preconizo la idea de una especie de plan Marshall para África que está en nuestro mismo uso horario, en nuestro mismo hemisferio y que está cayendo literalmente en manos de los chinos, que no son tan tremendos ni hacen lo que pueden. Los chinos van a lo suyo naturalmente, pero Europa está desapareciendo literalmente de África cuando teníamos que estar ahí porque los receptores de sus emigrantes, que van a ser cada vez más, pues somos nosotros precisamente.
Y en definitiva, yo diría que lo que falta es un diseño de país. No hay un diseño de país. Hay unas medidas concretas que las he enumerado y comentado. Y luego pues hay la idea de que la Unión Europea puede ayudar mucho. No se sabe cuándo. Ayer precisamente se hizo la primera emisión de 800.000 millones de euros de deuda mutualizada europea. Eso es muy importante. La primera vez para suministrar recursos a los programas estos que he citado antes y en el caso de España los 140.000 millones de créditos y de subvenciones. El esfuerzo de Europa está siendo importante, aunque sea lento. No tenemos la capacidad de relación que tiene Estados Unidos, que tiene una tesorería. Desde 1790 tiene la tesorería basada en el dólar, que era el real de a 8 español, que Hamilton adoptó como moneda. Eso mucha gente no lo sabe, que la moneda más importante del mundo es de origen español, etcétera, etcétera. El real de 8 era la moneda mundial del imperio, etcétera. Entonces yo creo que falta el diseño del país. Y eso es lo que tendría que plantearse en un gran debate parlamentario donde la verdad se discute un poco de cuestiones fundamentales y muchas de parafernalia política, de acusaciones de fascistas, de comunistas, como si fueran frentistas todos de un lado o del otro. Lo que hay que hacer es entenderse para hacer las cosas mucho mejor. Y vamos a tener una experiencia importante en la Comunidad de Madrid con las elecciones del 4 de mayo. Vamos a ver qué pasa. Puede ser el signo de un cambio y de quizá, algunos dirían, y no hago propaganda de nada, una alternancia. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor. Magnífica exposición, como era de esperar. Por lo tanto, no queremos abusar tampoco de tu tiempo. Vamos a abrir, si te parece, pues un cuarto de hora de debate. Si alguno de los que están aquí conectados quiere hacer alguna pregunta, pues sería el momento de empezar, si os parece. Vamos a dedicar un cuarto de hora, que es el tiempo que más o Estoy muy menos... contento de hablar con vosotros, porque yo tengo una relación con Baleares poco frecuente. Hice allí los 6 meses de prácticas de la milicia universitaria. Estuve en Inca, en el cuartel de la Brigada Independiente de Llerena, el Batallón Independiente de Llerena. Y pasé, que no me diga mi señora a veces, los 6 mejores meses de mi vida. No lo creo. Con 22 años. Sí, seguro, seguro. Seguro. Bueno. Adelante. Venga, preguntas. A ver, una pregunta. Claro, se ha hablado de la ayuda que va a hacer Europa a nuestro país, en torno a los 140.000 millones, pero también nosotros tenemos que presentar un plan de reformas, ¿no? Y de las reformas Sí, no se habla. No se habla de las reformas. Las reformas son 2 cosas fundamentalmente. Han quedado cosas porque no se puede tratar de todo. Son las pensiones, que generalmente se considera que España es un país que se ha ido de la mano en las pensiones, y lo que hay es una propuesta de Escrivá que en realidad equivale a una reducción del 6% de las pensiones, al tomar como base ni 15 ni 20, sino 35 o 40 años de trabajo. Y entonces, naturalmente, la base de la pensión disminuye mucho. Y la reducción sería una especie de medida para evitar que cada vez sean más las cantidades dedicadas a las pensiones en una población muy envejecida. Alargar el tiempo de trabajo hasta los 67 años, que podría hacerse una aceleración, e incluso llegar a 69. Mucha gente está en buenas condiciones. Ahí sí que se puede discriminar entre oficios. No es lo mismo la construcción o la minería que era una secretaria administrativa o un enfermero en una situación normal. Por lo tanto, las pensiones. Y segundo, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, un ministro de Hacienda que hubo, dijo, es que los pensionistas están absorbiendo en sus prestaciones que les hacen, pues el 15% más de lo que han introducido con el sistema retributivo, Solchaga.
Solchaga lo ha dicho muy claramente. Es el único que ha tenido valor para comentarlo. Y luego el mercado laboral. El mercado laboral que está con la reforma de Báñez-Rajoy del año 12, de 2012, con un sistema que prima las negociaciones a escala de empresa, no de sectores, y luego además permite la rebaja de los sueldos y luego permite muchas otras cosas. Introdujo los PERTES de manera masiva y naturalmente esa reforma es muy difícil, y ahora que se ha marchado del gobierno el señor Iglesias, yo creo que va a haber un mantenimiento de la situación actual más que nada. Esos son los dos temas principales. Luego está también la administración, que es muy compleja y Sí. muy derrochona y poco, digamos, eficaz. Gracias. A ver, Pedro, que has pedido la palabra. Pedro y después Antón Sube. Pedro, que estás silenciado. Pedro Díaz. Sí, está intentando. ¿Puedes, Pedro, solicitar reactivar audio? Si quieres, ahora. Señor Tamames, muchísimas gracias por la explicación. Es que es un honor tenerle aquí en el círculo Gracias. Básicamente Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Años, ¿eh? Yo tengo dos cuestiones muy rápidas. Primero, en las condiciones actuales, ¿ha estimado usted o tiene una estimación de cuál es el agujero que hay en el fondo de pensiones? Esta es la primera. Y la segunda, ¿qué espera usted más que de la presión fiscal, del esfuerzo fiscal de los españoles? Bueno, lo primero, la estimación está ahí. Está la Seguridad Social con una deuda ya superior a 100.000 millones, está con una factura mensual del orden de 15.000 millones y creciendo, porque hay mucha gente que al envejecer va pasando, a pesar de que se está ampliando los años de permanencia hasta 67. Y sobre todo, pues hay una idea de que no puede ser que un pensionista de media esté cobrando más que una situación de salarial muy bajada por la crisis. Es decir, los salarios han caído dramáticamente, sobre todo en los grupos más jóvenes. Mucho, han bajado mucho, y en cambio la situación de los pensionistas se mantiene como al principio, subiendo todos los meses. Entonces, la idea de Escrivá es recortar las pensiones un 6%. Con un 6%, y si hay nuevamente recuperación, el problema es la recuperación. Si hay 18 millones de personas trabajando, no hay solución. Tendríamos que estar en los 20 millones, y los parados que están en 4 millones, pues tendrían que estar en 2 por lo menos. Y la inmigración, pues más potente con la baja natalidad que tenemos. Claro, la baja natalidad se ve en las cohortes de 20 a 30 años, es terrible. Tenemos una disminución histórica de todo eso. Bueno, entonces yo creo que no hay una solución inmediata y no se atreve el gobierno. Perdonen porque estoy tratando de... Bien. ¿Cuál era el segundo tema? Respecto a la supervisión del esfuerzo fiscal, ¿cómo va a El evolucionar? esfuerzo fiscal, sí. Yo lo digo en el libro, no sé si usted lo ha visto, el tema del esfuerzo fiscal. Yo hago 30 programas complementarios que van más allá. ¿Quién eres? Bien, vamos a ver, perdone. El esfuerzo fiscal es la relación de pagos a la Hacienda en porcentaje, teniendo en cuenta la renta de cada uno. Nosotros podemos pagar menos que otros países europeos, pero también tenemos un nivel de renta bastante inferior a Alemania, por ejemplo, o a Holanda o a Austria. Y eso significa que el esfuerzo fiscal en España puede ser mayor. Entonces,
Yo creo que por eso yo introduzco en uno de los 30 programas es el estudio del esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal hay que tenerlo en cuenta porque si no acaban pagando los que están Véselo, por favor. Entonces, los que están bien cogidos, por así decirlo, por la Hacienda, mientras que otras rentas superiores tienen muchas posibilidades fiscales de organización de empresas de todo tipo que pagan mucho menos. Entonces yo creo que hay que devolver una idea de que hay justicia fiscal, que no la hay en estos momentos. Las capas medias de la población son las más castigadas por el sistema de tributación. Eso sin hablar de los SICAFs y de los mecanismos incluso de ¿cómo se llama? Los paraísos fiscales. Y se han preguntado ustedes de dónde declaran los que tienen su dinero en el Bitcoin. Pues en ninguna parte. No hay listas de tenedores de Bitcoins ni tributan nada sobre sus presuntos beneficios con los aumentos que está habiendo. Muy bien, gracias. Hay 3 preguntas. Vamos a ver si vamos un poco rápidos. Antón Soler. Hola, hola, buenas tardes. Buenas noches, señor Tamames. En principio, hola, ¿qué tal estás? En primer lugar, agradecerle su exposición pausada y lúcida. Y segundo, también soy, junto con el presidente, he leído con detenimiento el libro Buscando a Dios en el Universo. Pregunta un tanto irónico, ¿no será una prueba irrefutable de la existencia de Dios esta pandemia que nos va a dar la oportunidad de parar, frenar la economía y ponerla en marcha de nuevo con criterios sostenibles para evitar el desastre que muchos científicos auguran? ¿Vale? Pues yo, mire, te agradezco la pregunta y me considero con la anuencia del presidente en la necesidad de contestarle. A mí me preguntan, ¿lo ha encontrado ya? Dice, buscando a Dios en el universo, ¿lo ha encontrado ya? Pues mire, lo intuyo, pero no tengo esa convicción que yo creo que no se va a lograr nunca. O sea, que lo que no se puede tampoco es negar, pero afirmar rotundamente, pues no lo sabemos. Lo sabremos algún día, pues sería cuando Teilhard de Chardin, que Hans King ha muerto sin ser perdonado por el Papa, que decía que el Papa no es infalible. Bueno, pues Teilhard de Chardin dijo cosas más importantes todavía. Y Teilhard de Chardin decía, habrá el encuentro, pero no sabemos cómo. Bueno, pues ahí está la cosa. No es el problema del cielo, del purgatorio. Yo tengo una anotación de 1640, me parece, de una historia que dice, Méndez desde Guatemala certifica que Carlos V ha pasado del purgatorio al cielo. Pues eso es un conocimiento muy preciso. Pero contestando ya a lo que usted me plantea, le digo que no hay que hacerse muchas ilusiones. La pandemia ha sido fuerte, pero no ha sido tampoco amenazante. Y ya están tirándose los tiros por encima y por debajo el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia. ¿Cómo va a haber un acuerdo si uno llama al otro asesino y luego además le pone unas sanciones y se olvida de los muertos en Afganistán y de los muertos en Irak cuando se hablaba de las armas las armas de destrucción masiva? Pues en una caterva de dirigentes como la que tenemos no va a haber, digamos, punto de reflexión inmediato. Las cosas se tienen que poner peor para que empiecen a mejorar. Muy bien. Gracias. Roser. Hola, buenas noches. A ver. Un placer realmente escucharle y además es un ejemplo que una persona pues como usted, con todo el camino que actualmente todavía se va dando un ejemplo de tolerancia, de solidaridad, de apertura, de democracia y que nos vuelva sí, y sobre todo que nos vuelva a dar el reflejo tan patético ahora mismo de lo que nos está ofreciendo la clase política ante una pandemia y ante un problema tan grave que parece ser que se lo creen como si fuera español y no se han dado cuenta todavía o quieren creer que no es mundial, que es mundial.
tristemente, y que la única manera de sacar esto adelante es con la unidad global, ¿no? Y luego, a mí me parece que, bueno, saber un poco qué es lo que opina, cómo podríamos conseguir esta solidaridad, humanidad y respeto entre los políticos, porque los ciudadanos estamos realmente decepcionados y crispados, que eso es muy terrible, ¿no? Con tanto que estamos pasando también. Muy bien, Roser. ¿Y cómo ve el tema de la parte ¿cómo se dice?, de los hijos, de la falta de población ahora mismo por parte de las mujeres? La natalidad. La natalidad. Que yo como mujer y como madre y empresaria, creo que si no hay no se refleja más a nivel de cuotas de mujeres en los gobiernos y en las élites, esto seguirá igual. Gracias. Pues mire, casi habría que empezar por lo último que ha planteado usted. Yo creo que los problemas empiezan a solucionarse cuando no tienen más remedio porque anuncian un colapso. Por ejemplo, una cosa que parece que está en buena vía es, digamos, el Acuerdo de París de 2015 sobre el recorte de gases de efecto invernadero, ir a una situación de energías renovables en vez de energías de gran emisión de carbono. Eso se está consiguiendo porque ha habido mucha presión social, un mejor conocimiento de la situación. El IPCC, el panel internacional del cambio climático, ha sido muy importante. Hay evidencia de que vamos a una catástrofe si no se hace algo. Y luego los grupos empresariales se han convencido de que puede ser un buen negocio el cambio de fósiles a renovables, y luego ya los estados no tienen más remedio que adaptarse a esas presiones de la gente y de la economía. Y yo creo que es un buen ejemplo a poner. También es cierto que el esclavismo, que podría haber durado más tiempo, pues Inglaterra en su parlamento decidió que era un infrahumano hacer eso. Se decreta la suspensión de la navegación con esclavos y luego viene la guerra de secesión y Lincoln se ve ya en la obligación de hacer el cambio. Pues también es otro ejemplo de cómo se abandona la esclavitud, de la que todavía hay algunos casos en ciertos países. Bueno, pues necesitamos las ideas dominantes, hay que atacarlas y cambiarlas. Y afortunadamente las ideas dominantes en temas de medio ambiente están avanzando mucho, las nuevas ideas. Pero en cambio en economía, pues la cosa es más lenta y luego lo que hay es un factor secuestrado, que es el tema armamentístico. La gente no se da cuenta de que los sistemas atómicos siguen avanzando. Trump rompió los acuerdos que había tenido Reagan con la Unión Soviética. En un momento estamos de mucho peligro de que un loco, un hacker o quien sea, destruya todo esto de una vez. Bueno, pues ahí tiene que haber también una presión internacional. Hace 2 años se dio el premio Nobel a los partidarios del desarme nuclear, pero es una cuestión que está ahí. Yo sinceramente creo que los problemas se resuelven, pero cuando están muy graves ya, se resuelven al borde del abismo. Y estamos al borde del abismo climatológico todavía, porque tenemos el Acuerdo de París, pero a China no empieza a funcionarle hasta el año 30. Y Estados Unidos lo abandonó y no ha hecho nada el gobierno en estos años, aunque sí los estados, las ciudades, etc. Por lo tanto, yo te diría, querida Roser, que hay que echarle mucha promoción de cambio de las ideas dominantes. Cuando éstas empiezan a flaquear, el sistema se cambia, pero es muy difícil. Vale, tenemos 2 preguntas, las 2 últimas, porque ya llevamos prácticamente 1 hora y 10 y el tiempo pues habrá que terminar cuanto antes, porque don Ramón Tamames me ha dicho que 1 hora, hora y 10 como máximo. Por lo tanto, Carlos y después Nacho de Ya. Carlos, cuando quieras. Merche de Ya. Nacho de Ya. Pero ahora Nacho Carlos. de Ya es algo de mi amigo José Ignacio de Ya. Sí, sí. Ahora está Pero... silenciado Nacho, está. Bueno.
Después hablará la pregunta. Carlos. Profesor Tamames, un lujo el haberle escuchado. Muchas gracias. He disfrutado. Dígame una cosa, me he quedado con lo último que ha dicho, que es necesario diseñar el país. ¿A usted le parece que nuestro Parlamento... No le oigo bien. Digo, respecto al último que ha dicho, que es necesario diseñar el país. ¿A usted le ve que con capacidad a nuestro gobierno, a nuestro Parlamento para diseñar el país? ¿No tendríamos que tomar nota de lo de Italia y poner un tecnócrata al frente? Yo creo que no, objetivamente ese gobierno no tiene capacidad. Hablan de diseño y hablan de cooperación público-privada y hablan de reformas, etcétera, pero yo no he visto un verdadero deseo de hacer el cambio. Hombre, el cambio lo tenía muy claro Adolfo Suárez, evidentemente. En aquellos tiempos era cambiar, los pactos de la Moncloa fueron cambiar muchas cosas inmediatamente, y luego la Constitución era cambiar el marco, y eso sí se hizo pronto y cambió mucho el país. Pero yo creo que en estos momentos pasar de una economía llena de morosidades, con cierto marasmo, con poco esfuerzo, poca cultura del esfuerzo, que tendría que empezar por el gobierno. ¿Cómo va para cambiar un país, un gobierno de 22 ministros que la mitad de ellos no tienen nada que hacer? Con 4 vicepresidentes, que lo que significa pues es más gasto innecesario. Y luego con las pensiones de los exministros, y cuando se marchan siguen cobrando, etcétera. Hay que hacer cosas de cambios notables, pero sobre todo yo creo que tenemos problemas demográficos, tenemos problemas en la cuestión laboral, y sobre todo una de ellas el estatuto de jubilados para seguir trabajando. Tenemos temas de inmigración muy importantes también, y tenemos situaciones. Estoy viendo a mi amigo José Ignacio, no sé. Bueno, entonces todo eso no lo va a hacer este gobierno, no lo va a hacer, porque además tiene una composición que tiene que ir compensando a unos y otros. Por ejemplo, el cupo vasco, ¿por qué no se aborda seriamente el cupo vasco? Porque los votos del PNV son fundamentales para Sánchez. ¿Por qué se tolera unas leyes electorales en Cataluña que privilegian a los separatistas? Porque los votos incluso del de Waterloo son importantes para Sánchez. No puede hacer un diseño nuevo de país con esa dependencia. Gracias. Nacho de Ya, adelante. Claro, Nacho de Ya te decía yo que eras Ignacio. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ya te echaba de menos. Y echo de menos también al general. Al general le echo de menos. Pues nada, pronto nos podremos ver en el Círculo Mallorquín otra vez. Yo te quería saludar, por supuesto. Ya he hablado del Círculo Mallorquín. ¿Perdón? Pues te quería preguntar una cosa que sale hoy en los periódicos, ¿no? Y es la posible desaparición a corto plazo del dinero físico. ¿Tú lo ves factible que pueda desaparecer el dinero físico a corto plazo? Yo creo que es un derecho humano también, aunque parezca el cinismo, que no puede desaparecer el dinero físico. Porque el dinero, digamos, el dinero escriturado, el de los archivos informáticos, los movimientos financieros de la banca, de las empresas, etcétera, pueden significar el gran hermano de Orwell, de Big Brother is watching you. Te pueden fiscalizar hasta tus diversiones, tus gustos, todo. Lo que ganas o no ganas, que tienes que saber que pagas impuestos, pero puede haber situaciones muy incordiantes utilizando los mecanismos de fiscalidad del dinero. Yo creo que tiene que mantenerse el dinero contante y sonante. Lo que pasa es que ha habido un progreso enorme y la pandemia ha sido un caso especial del dinero de plástico y del dinero electrónico, claro, evidente. Pero yo creo que el dinero no puede desaparecer.
puede desaparecer. Gracias, Ramón. A vosotros. Ya nos vemos, Nacho. Bueno, a ver, yo. Señor Tufós, hemos terminado las preguntas, ¿eh? ¿Oís a Paco? ¿Oís a Francisco Tuzó? No, es que no os veo y solo era para despedirme y, bueno, y agradecerte, Ramón, el que hayas querido participar con nosotros en esta videoconferencia. Ha sido un placer, ha sido un lujo contar contigo y espero que nos podamos ver de una forma, digamos, no telemática, no sé, sino presencial en una próxima ocasión. Muchas gracias. Estupendo. Y un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros y muchos saludos, y me alegro de haber visto a viejos amigos y a nuevos amigos. Hala, muchas gracias a vosotros, porque también esto es necesario para nosotros, para mantenernos la cabeza en activo, no perder el contacto con la gente, no perder el contacto con los colegas, no perder el contacto con las preocupaciones. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Gracias. Adéu.